Bienvenidos, bienvenidas, navegantes de YouTube. ¿Están listos, listas para comenzar la escritura de la introducción de tu artículo científico? Mi nombre es John Vergel y hoy revisaremos 8 preguntas que debes conocer antes de comenzar la escritura de tu introducción. Comencemos. Número uno. ¿Qué es la introducción? La introducción es la tercera sección del artículo científico. Primero va el título, luego va el resumen, aunque estas dos son secciones que escribimos a lo último. De tercera viene la introducción, cuarta métodos, quinta resultados, sexta discusión y por último las conclusiones y las referencias bibliográficas. El principal propósito de la introducción es atraer al lector a la cuestión que estás estudiando o aquel aporte que tú quieres hacer al debate, a la conversación académica en la cual te quieres introducir. Si bien es cierto, la introducción y la discusión son tal vez las dos secciones del artículo científico que son más difíciles de escribir, lo cierto es que no hay cabida aquí para escribir introducciones aburridas, robóticas, largas, confusas, etcétera. La introducción es súper importante de que quede bien escrita, al igual que el resumen y el título. Son las tres primeras cosas que va a leer los pares evaluadores o los lectores de la revista acerca de tu propia investigación o estudio o artículo de perspectiva, etcétera. Debes escribir la introducción como el lector espera que la escribas. Lo que quiero decir con esto es que los lectores, y dentro de estos incluyo a los pares evaluadores de tu artículo en la revista, ellos esperan que tú hagas ciertas cosas en la introducción. Piensa en la introducción no como una serie de párrafos en un archivo de texto, sino piensa en ella más bien como en un espacio donde tú vas a presentar la indagación de tu estudio, de lo que quieres transmitirle o conversarle a las personas de tu campo disciplinar. En la introducción le dices al lector que hay un asunto del que otros investigadores han estado conversando o debatiendo y que eso es problemático y que requiere una solución que tú vas a presentar en ese texto. Por ser un espacio, pues en la introducción debes introducir palabras o ideas que se van moviendo de una manera particular. Número 2. ¿Para qué sirve la introducción? Sirve para vender el valor de tu estudio. Y con esto me refiero a no a vender en el sentido literal, sino a convencer. Recuerda que estamos escribiendo acá los artículos desde una perspectiva retórica y vas a persuadir a tus lectores de algo y ese algo es tu argumento. Pero además de persuadirlos de tu argumento, con la introducción tú vas a lograr también mostrarles a los lectores que tú eres un investigador competente, que tienes algo valioso, importante que decir a tu comunidad académica sobre un debate que se está realizando o desarrollando en ese campo disciplinar. Número 3. ¿Debo escribir la introducción al principio o al final? Algunos autores te van a recomendar escribir la introducción al final. Te van a decir que es mejor comenzar con la sección de métodos, luego resultados, luego discusión y ahí sí escribes la introducción. Otros autores te van a aconsejar que escribas la introducción al principio. Yo te sugiero, si tú eres un novato, un principiante, ese es tu primer artículo para publicar o digamos que no tienes mucha experiencia escribiendo artículos, que lo mejor es que escribas la introducción al inicio, pero teniendo en cuenta que más adelante vas a tener que borrar muchas frases o incluso párrafos de la introducción inicial, porque en la medida que vas escribiendo tu artículo, tus ideas van cambiando, tu estilo retórico va cambiando y eso quiere decir que las frases y los párrafos de tu introducción van a cambiar, los vas a tener que borrar y escribirlos de nuevo. Es un proceso de edición que es normal. No te aferres a esa introducción que tú escribes al principio porque eso va a cambiar después. Lo importante es que tú tengas claro los propósitos y los objetivos de la introducción, porque si tú comienzas a escribir el artículo desde métodos, te puedes perder. La introducción te va a servir de brújula, igual que tu argumento, te va a servir de mapa, de ruta, de GPS para escribir el resto de tu artículo científico y cuando llegues a la discusión, que es una de las secciones más difíciles de escribir en un artículo científico, lo mejor es que tú ya tengas la introducción para que puedas escribir discusión en espejo con la introducción, porque una está ligada, depende mucho de la otra, o si no va a ser un desastre retórico. Número 4. ¿Cómo se mueve la introducción? Si tú piensas en la introducción como un espacio
Eso quiere decir que las palabras, las frases y los párrafos se van a mover en ese espacio. Y hay dos formas de moverse en la introducción. La primera de ellas es de lo general a lo particular, como puedes ver en esta figura. Esta es una forma de movimiento que les gusta mucho a los médicos porque los médicos o los estudiantes de medicina o los profesionales de la salud en general tienen un cerebro deductivo. Les gusta ir de lo general a lo particular. Luego, si tú eres de esta rama, lo mejor es que escribas o te muevas en la introducción de esta manera. La segunda forma de moverse en la introducción es del problema hacia la solución. Sin embargo, esta forma de movimiento de escritura en la introducción es un poco más difícil porque requiere una mente inductiva que es más propia de los sociólogos o de los filósofos. Pero si tú eres un médico que ha estudiado ciencias sociales, pues como dicen por ahí, puedes patear con las dos piernas. Número 5. ¿Qué tan larga debo escribir la introducción? La respuesta es depende de la revista. Hace un momento estaba revisando la revista colombiana de ginecología y obstetricia para ver ejemplos y me di cuenta que las publicaciones de este año en su mayoría tienen introducciones muy largas para mi gusto. Los autores normalmente recomiendan que una introducción tenga mínimo 3 párrafos y máximo 5 párrafos. Si tu introducción tiene menos de 3 párrafos o más de 5 párrafos, las probabilidades de que te publiquen ese artículo van a ser menores, excepto si tú eres una vaca sagrada de la investigación, pero ese no es tu caso. Recordemos que un párrafo es un escrito que tiene palabras que comienzan con una letra mayúscula y terminan con un punto y aparte, pero lo más importante es que un párrafo presenta, desarrolla o expone una idea completa. Hay algunos casos donde algunos escritores hacen trampa y combinan dos párrafos en uno solo, pero no, te voy a presentar acá un ejemplo donde se está haciendo trampa. Tienes que hacer un párrafo desarrollando solo una idea, nada más. Número 6. ¿Qué tan largos deben ser los párrafos de la introducción? En alguna ocasión un profesor me dijo que no debía escribir párrafos de más de 7 o 11 renglones, pero pues eso depende de los márgenes izquierdo y derecho de tu archivo de texto, pueden ser más o menos. Sin embargo, Woolworth en su libro publicado en el 2016 por la editorial Springer titulado English for Writing Research Papers, él dice que un párrafo no debería tener menos de 75 palabras ni más de 150 palabras, aunque hay párrafos que son excepcionales o particulares donde vas a tener que escribir menos de 75 palabras. A continuación te muestro un ejemplo de un párrafo donde está escrito con solo 40 palabras y estos párrafos son aquellos al final de la introducción en el que presentas el objetivo o tus preguntas de investigación. Lo más importante cuando estés escribiendo un párrafo es que recuerdes que no escribas carreta, no digas carreta. Yo sé que en nuestra cultura colombiana es muy aceptado que la gente hable y hable carreta. Es como una forma de quererse notar que uno sabe mucho, pero la escritura académica está muy influenciada por la investigación o el campo de investigación estadounidense o angloparlante y ese tipo de escritura es una escritura muy breve y muy concreta. Y si tú te pones a escribir carreta, los pares evaluadores de las revistas pues no van a confiar mucho en las ideas que tú vas a presentar. Vas a recibir con más frecuencia rechazos hasta que te vuelvas más concreto y breve. 7. ¿En qué tiempo verbal debo escribir la introducción? Bueno, esta respuesta también depende de tu estilo. Puedes, como en este ejemplo, comenzar a escribir todos los párrafos de tu introducción en pasado simple, es decir, del primero hasta el último párrafo, o puedes escribirlo como en este otro ejemplo, en un tiempo de presente simple. Sin embargo, hay algunas excepciones dependiendo de tu estilo retórico, discursivo o metadiscursivo. Incluso puedes hacer combinación de tiempos verbales. Por ejemplo, en este caso, tú puedes empezar con un tiempo verbal en pasado simple en tus primeros párrafos y tus últimos párrafos terminarlos en presente simple, simplemente para mostrarle en esos movimientos de la introducción que hay un cambio en el tiempo. Otro ejemplo es que puedes iniciar con lo que en inglés se conoce como el tiempo verbal presente perfecto, creo que en español eso se denomina pretérito perfecto, y luego terminas tu párrafo con un presente simple.
Otro ejemplo es que tú puedes comenzar tus párrafos con un tiempo verbal en lo que en inglés se conoce como pasado perfecto. En español creo que eso se denomina pretérito pluscuamperfecto y finalizas tu párrafo en la introducción con un tiempo pasado simple. Número 8. ¿Cuáles son los principales errores al escribir la introducción? Bueno, en mi experiencia he visto que la introducción puede tener muchos errores, pero acá te voy a listar los más importantes que he visto en mi experiencia como docente y ellos son, por ejemplo, no presentar un argumento de alguna manera dentro de la introducción, no mostrar lo que otros investigadores han hecho o han dicho en el debate académico acerca de eso que tú estás estudiando, no decir cuál es la contribución de tu artículo, escribir demasiada carreta con poca claridad, decir lo que ya se había dicho en párrafos anteriores, es decir, ser recurrente, repetitivo, unir párrafos que desarrollan la misma idea cuando deberían estar en párrafos separados, o separar párrafos que tienen la misma idea cuando debería ir en solo un párrafo. Esas son las principales falencias que puede tener la escritura de una introducción en los estudiantes que han realizado los cursos de escritura académico conmigo, pero pues la idea es que tú evites esa cantidad de errores y puedas escribir una introducción que cumpla con su propósito, que es coger al lector y engancharlo, meterlo, introducirlo en tu paper. Gracias, eso es todo por hoy. En el próximo video revisaremos la escritura macro de esos 3 o 5 párrafos de la introducción. Muchas gracias.